Sin más preámbulo, pues vamos a continuar con el programa. Agradecemos la participación de la doctora Lidia Ester Romero Martín, que viene de Canarias, un vuelo largo. Hace 2 escalas por Madrid. Ya me lo parecía. Es sorprendente que se haga hacer una vuelta por la geografía española, ha sido licenciada en geografía. Bueno, la Lidia Ester Romero Martín es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de La Laguna, geógrafa y doctora en Geografía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y es docente en los grados de Geografía y Ordenación del Territorio, de Historia y de Educación Primaria en el Programa Formativo Especial de Diploma de Estudios Canarios, todos ellos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es coordinadora y docente en el Máster de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la Facultad de Geografía e Historia y forma parte del equipo de investigación de Geografía Física y Medio Ambiente. Es miembro del Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Entre otros, es miembro de la Alianza Internacional de Paisajes de Terrazas, ITLA, organismo que se dedica al intercambio y colaboración en materia del estudio interdisciplinar de paisajes culturales agrícolas en terrazas. Ha participado en congresos internacionales sobre este tipo de paisajes en Perú, Cuzco el año 2014, en Italia, en Venecia Padua el 2016, Canarias, Macaronesia, celebrado en marzo de 2019, y es coordinadora de la segunda edición de Rutas de Sabios Guías e Intérpretes, Rutas Insulares de Territorios de Bancales, que gestiona la Fundación Lidia García con el apoyo económico del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio. En esta edición, las rutas insulares versarán sobre paisajes agrícolas culturales de las Islas Canarias, especialmente en los abancalados. Agradecemos a la doctora Romero su asistencia a esta ponencia, a asistencia a esta jornada con la presentación de esta ponencia. Seguro que será muy interesante. Creo que se conoce con gente de Mallorca por alguna participación en algún proyecto. Así es, me suena. el proyecto Terrisk. El proyecto Terrisk. Y bueno, pues tiene 45 minutos para su exposición. Le digo lo mismo, tengo una tarjeta amarilla y una tarjeta roja para avisar. No la vamos a expulsar de la sala, pero para que se vaya un poco organizando. Pues muchas gracias de nuevo y adelante. Muchísimas gracias y quiero agradecer la invitación, porque venir a Mallorca para mí siempre es un placer y conozco la isla y la Sierra de Tramontana me enamoró desde el primer minuto que la conocí. Y luego hemos colaborado en muchas ocasiones con personas del Consell en esto de la piedra seca y de los bancales. Bien, paso. Bueno, simplemente... Vale. Bueno, pues en mi caso voy a hablar sobre instrumentos. El título de mi charla trata sobre los instrumentos para la salvaguarda de los paisajes culturales en bancales y, entre otras cosas, pues nos dedicamos últimamente al diseño y la realización de rutas interpretadas en Canarias. Concretamente estamos trabajando las islas de Gran Canaria y de La Gomera. Quiero empezar señalando, porque me gusta hacerlo, aunque puede ser que peque de profe de universidad, definiendo el concepto y el objeto de estudio. ¿Qué son los bancales? ¿Son paisajes culturales? ¿Es patrimonio? ¿Son multifuncionales? ¿Son sostenibles? En territorios como las Islas Canarias, pero también las Baleares y en muchos otros territorios, que hemos pasado de una actividad eminentemente agrícola a una actividad turística de sol y de playa, básicamente, como es el caso de la isla donde yo resido, Gran Canaria, pues sí es cierto que se está en los últimos tiempos queriendo recuperar, porque hay todo un reconocimiento de los valores patrimoniales de esos territorios de interior, queriendo promocionar y recuperar para la actividad agrícola, pero vinculada con el turismo, ¿no? Y en ese sentido, pues quiero hablar un poquito de los paisajes de bancales y su vinculación con la actividad turística. Veremos también esos paisajes de bancales en esos dos territorios que antes mencionaba, que son las islas de La Gomera y de Gran Canaria, que ambas comparten un solapamiento de figuras de reconocimiento internacional de la UNESCO. La Gomera es Patrimonio de la Humanidad por paisaje natural, que el Parque Nacional de Garajonay lo fue en el año 81 y en el año 83 fue la UNESCO la que reconoció ese valor natural
fue el primer reconocimiento español, después vino el Teide y supongo que desconozco si hay alguno más, pero fue el primer territorio declarado por la UNESCO, incluido en la lista como Patrimonio de la Humanidad por su valor natural. Es un bosque del terciario que permanece en su plenitud hasta el día de hoy. Y además también en Gran Canaria tenemos Patrimonio de la Humanidad recientemente incluido en la lista, paisaje cultural, que recibe un nombre un poquito largo, que se llama Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria. Veremos luego un poquito las características de ambos espacios, pero es que al mismo tiempo se solapan en ambos territorios otra declaración de la UNESCO, que es la Reserva de la Biosfera. En ambas islas, y en la isla de Gran Canaria en concreto, se solapan y coinciden plenamente, bueno, una está incluida dentro de la otra, lo que es la Reserva de la Biosfera y el Patrimonio de la Humanidad, paisaje cultural. En los últimos apartados de mi intervención hablaremos de qué instrumentos se pueden utilizar para, o estamos utilizando, proponiendo para la salvaguardia de estos paisajes culturales, teniendo en cuenta que la salvaguardia comprende absolutamente todo, desde el inventario, la investigación, la difusión, la gestión, la recuperación, absolutamente todo. Por tanto, nosotros proponemos que para recuperar y para estudiar, bueno, que en definitiva, los dos instrumentos que estamos trabajando por último para la salvaguardia de esos tipos de paisajes son, por un lado, el análisis, el estudio, la identificación de bancales, la tipologización o la caracterización, y también desde el punto de vista turístico conocer la aptitud turística que estos espacios abancalados tienen en algunas de las islas canarias que trabajamos. Y por último mencionar que las rutas por espacios abancalados, rutas interpretadas, pueden ser un instrumento también de salvaguarda y de conservación y de disfrute de esos paisajes con tanta historia que son patrimonio. Y finalmente hablaremos de perspectivas de futuro muy rápidamente. ¿Qué son los bancales? Pues bueno, hay muchas definiciones, voy al grano. Son el resultado de la intervención humana sobre las vertientes o sobre los cauces de los barrancos, que consisten en la alteración de su morfología, de su forma original y de su funcionamiento hidrológico para ponerlo en explotación, ¿no? En ocasiones a esos rellanos con los escarpes que conforman, pues se le adosan o no muros de piedra seca, que en el caso de Mallorca con las marjades son espectaculares, la cantidad de muros de piedra seca y bueno y de caminos es tremendo, es conmovedor pasear por esa sierra. Hay un mundo de bancales. En esta imagen estamos viendo un mapa que hicimos los miembros de ITLA, de esa Asociación Internacional de Estudiosos de Terrazas, que nos pidieron, cuando se celebró el Congreso Internacional de Bancales en Italia en el año 2016, nos pidieron que cada uno de nosotros aportara nombres por los que se les reconoce y se identifica los paisajes de bancales. Canarias está boca abajo, es decir, no sé si esto sirve para señalar. Aquí están los como 10 términos con los que se identifican o se reconocen los bancales en las islas de La Gomera y de Gran Canaria. Hay muchísimos más y supongo que si hacemos un estudio toponímico también en la isla de Mallorca y concretamente en la sierra pasará algo similar. Son territorios que se construyen por la necesidad de hacerse con superficies llanas para el cultivo y por lo tanto se asocian a territorios de montaña, como todos saben. Además hacen frente a condiciones adversas para la agricultura, como puede ser el déficit o el exceso de agua. En la Sierra de Tramontana hay todas unas canalizaciones artificiales espectaculares, en Canarias es otra historia, y además son el resultado de la demanda, de la superpoblación, de la demanda alimentaria, y por tanto hay quien se refiere a ellos como los paisajes del hambre o los paisajes de la subsistencia. A mí me gusta más el segundo término, porque lo del hambre, con poquito que plantemos algo, ahí da para comer a una familia. En Canarias y en Gran Canaria hay un territorio justo dentro de lo que es el Patrimonio Mundial de la Humanidad, Risco Caído, donde a los bancales, los marjades más pequeñitos le llaman bocados. Es un nombre que proviene del portugués, que tenemos mucha relación con los portugueses, porque de hecho fueron cuadrillas de portugueses y de personas de Madeira y de Azores y de parte de Galicia que vinieron a Canarias para ayudarnos a construir
destruir esos bancales para la introducción del azúcar, que fue el primer monocultivo que tuvimos en las islas. La imagen que tenemos a la derecha pues es una de las muchas clasificaciones que existen de los paisajes de bancales, atendiendo sobre todo y especialmente a su configuración en el terreno. Es también un paisaje cultural, no solo son obras, construcciones, adaptaciones de las sociedades para sacar tierra para obtener productos de subsistencia, sino que también es un paisaje cultural, y eso quiere decir que es el resultado de la relación a lo largo del tiempo de unas sociedades con un territorio, y que además no solo queda ahí la definición, sino tal y como reza en el Plan Nacional de Paisaje Cultural, se entiende también que son la expresión cuya expresión en un territorio es percibido y valorado por sus cualidades culturales, es producto de un proceso y soporte de una identidad. Dicho de otra manera, es el resultado de la interacción a lo largo de mucho tiempo de la sociedad con ese territorio, adaptaciones, sinergias, evoluciones, y además que también son percibidos por la sociedad que los ha ido transformando y por lo tanto conforman señas de identidad. Es también patrimonio. Es un conjunto de bienes culturales y naturales tangibles e intangibles que han sido generados localmente y que una generación hereda, y por tanto, si atendemos a la palabra patrimonio, pues alude a esa herencia. Según la clasificación de la UNESCO, dentro de los tipos de paisajes culturales, patrimonio de la humanidad, pues existen estas tres que tenemos. ¡Ay, qué manía! Existen estos tres tipos, ¿no? Y digamos que los paisajes culturales en bancales se incluirían dentro de los paisajes evolucionados orgánicamente. Los hay vivos, pero los hay también fósiles, los hay relictos. Por ejemplo, se me ocurre pensar en todo el Valle Sagrado en Perú. Son antiguos bancales de la civilización inca que hoy en día se han convertido en todo un santuario con un atractivo turístico espectacular, como estamos viendo en la imagen de la derecha del santuario de Machu Picchu. En esencia, cuando pensamos en bancales, en patrimonio, tenemos que pensar que no son solo obras arquitectónicas, muros o sistemas de recogida y de drenaje de agua, son también patrimonio intangible, como acaba de señalar la persona que me antecedió en la charla. Pues desde el año 2018 se ha reconocido, se ha incorporado en la lista Patrimonio de la Humanidad la sabiduría y el oficio del constructor de piedra seca. Pero es que además también son territorios y son paisajes culturales. Por tanto, tenemos que tener una mirada bastante amplia de estos territorios. Como les decía también al principio, son paisajes culturales que a su vez cumplen un montón de funciones, son multifuncionales, y eso no debemos perderlos de vista cuando queremos gestionarlos, cuando queremos conservarlos, cuando queremos recuperarlos, cuando queremos hacer algo, o incluso desde la propia estudio, que es lo que nosotros hacemos desde la universidad, estudiarlos, ¿no? Y hacer propuestas en todo caso. Cumplen evidentemente funciones productivas, que son la razón de ser de la construcción de tanto bancal, la agricultura, pero también se pueden utilizar como espacios forestales o más recientemente como atractivos o lugares de gran atractivo y de gran enganche para el turismo. Cumple también funciones ambientales. Con el proyecto Terris pudimos demostrar en todos los territorios que participamos que son auténticos tesoros y son oportunidades, es una auténtica oportunidad y una necesidad mantener buena parte de esos territorios, porque de no ser así perderíamos el suelo, que tarda tantísimo tiempo en formarse. Por tanto, la función ambiental, pues muchísimas, ya lo pudimos comprobar en ese proyecto europeo de retención de suelos, de protección contra las avenidas fluviales, antiincendios, funciones asimilativas también, se pueden usar incluso como sistemas de depuración de aguas residuales. Ya en las Islas Canarias hay enclaves, precisamente dentro del Patrimonio Mundial Risco Caído y Montañas Sagradas de Gran Canaria, pues se han aprovechado unos antiguos bancales para depurar el agua del poblado que aún persiste en su hábitat troglodita de un sector que se llama Acusa Seca.
También cumple funciones culturales, son historias, son oficios, son conocimientos sobre el manejo de las piedras, del agua, las semillas, el suelo. También aportan valores estéticos, emocionales, y son también objeto de estudio de la ciencia y de materia de estudio en el campo de la educación. En definitiva, esa multifuncionalidad, pues digamos que enlaza perfectamente con las distintas patrones o las distintas dimensiones de la sostenibilidad. Como les decía, ese carácter multifuncional de los bancales se puede traducir también en la gran cantidad de servicios ecosistémicos que estos cumplen, ¿no? Y en la imagen que tenemos a la derecha es el resultado de un trabajo de vaciado bibliográfico que realizó una profesora geógrafa de la Universidad de Murcia, donde de todo el universo de papers, de investigaciones, de artículos fundamentalmente de revistas científicos, pues destacó que las funciones ecosistémicas, no las que son más importantes, sino las que han sido más estudiadas desde el campo de la ciencia, son las que tienen que ver con las funciones ambientales. Pero bueno, habría que potenciar el resto de las funciones ecosistémicas que los colegas no se han dedicado a trabajar. Si queremos salvaguardar estos espacios, la Sierra de Tramontana ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad 2011 por reconocimiento, pero no queda ahí, hay un compromiso de conservar esos espacios. Y esa salvaguarda pasa, como les decía antes, por todos estos pasos, por identificar, por documentar, por investigar, por proteger, por mejorar, por revitalizar, por analizar los componentes, por hacer propuestas de gestión, ¿no? Y todo eso, si eso se llevara a cabo, a través de esta tarea, que no es nada sencilla, pues podríamos conseguir bastantes de los 17 objetivos del desarrollo sostenible que existen. Cuando pensamos en paisajes en bancales y lo asociamos con turismo, porque mal que nos pese, yo no sé, Mallorca, pero supongo que estaremos a la par con Gran Canaria, que es la segunda isla más poblada del archipiélago canario, donde yo resido, vivimos 875.000 personas. Luego verán el mapa y les señalaré con una imagen dónde vivimos, que no estamos repartidos equitativamente en la isla, sino que estamos todos concentrados en la costa y en un sector concreto. En definitiva, islas que antes vivíamos, antes del boom turístico, vivíamos de la agricultura, hemos perdido nuestra soberanía alimentaria, y yo creo que es algo que tenemos que, por indicaciones de la FAO y de la UNESCO, tenemos que apostar por recuperar la agricultura y por la alimentación kilómetro cero. No hemos pasado, seguimos con el COVID, no sabemos qué nos depara esto. Entonces, igual que ha habido un cambio en el paradigma turístico, también supongo que debería ser aprovechada la circunstancia para que cambiáramos también nuestros hábitos alimenticios y pidiéramos y apostáramos por la agricultura de cercanía. Lo cierto es que cuando pensamos en bancales y en turismo y en paisajes de bancales ya Patrimonio de la Humanidad, que hay nada menos que 24 en la lista. Los últimos dos son el que antes les mencionaba de Gran Canaria y otro en Italia en el año 2019, antes del COVID. Después del COVID se ha reunido ICOMOS, pero no ha salido mencionado o identificado ningún paisaje cultural. Bueno, pues lo cierto es que hay, como en la imagen que estamos viendo aquí a la izquierda, esto es Cinque Terre, en el norte de Italia, en el Golfo de Génova, donde viven alrededor de 4.000 habitantes, distribuidos en 5 pequeños pueblos, donde de forma brutal y a modo de desembarco de Normandía llegan alrededor de 2,4 millones de personas, o bien por vía marítima a través de los cruceros o por vía ferroviaria. Lo cierto es que es imposible de sostener y ya creo que se están tomando medidas porque ha habido incluso muertes de turistas porque los senderos son los que son y tienen el calibre y el calado que tienen, y han habido un buen número de defunciones en ese sentido. Hablar de turismo de masas, turismo de cruceros, turismo de corta duración, turismo de todo incluido, asociado a lugares patrimonio de la humanidad, como puede ser esto, no lo identificaríamos porque no es la típica imagen de los arrozales chinos, ¿no? Pero bueno, si me creen,
esto es en China y lo saqué de una publicación, no es que ya haya estado, no tuve la oportunidad de ir al congreso, al primer congreso de bancales que se celebró en China, pero sí lo que quiero es destacarles que este lugar, que es se ubica en la región de Yunnan, en China, digamos que ha experimentado, fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, después del Congreso, en el año 2013, si mal no recuerdo. Y bueno, automáticamente ha sufrido problemas importantes de gentrificación, de éxodo rural, de autogentrificación, es decir, personas que llegan que se tienen que ir, bueno, que deciden irse del lugar porque vivir en la ciudad, es decir, hay un éxodo de gente joven muy importante y bueno, y después también ha habido un problema de pérdida, de comercialización de la cultura, ¿no? Ahí veíamos una camiseta deportiva de no sé de qué equipo norteamericano y no sé si era de baloncesto, pero en cualquier caso no es el paisaje habitual que con esto de la declaración de Patrimonio Mundial pues les está llegando, esos cambios en la cultura, ¿no? Aquí tenemos imágenes también de Ifugao en Filipinas, que también es Patrimonio de la Humanidad, Arrozales, bueno, también tiene problemas graves de éxodo rural de los jóvenes a las ciudades, de mercantilización de la cultura, tanto material e inmaterial, que son cuestiones a tener en cuenta. Estas imágenes tuve la suerte de sacarlas yo y también tuve la desgracia de experimentar esa repulsa que uno siente cuando va a su viaje deseado y tiene que ir en fila india con el sudor, es decir, muy pegados y si no hay más gente es porque no está permitido, porque se va por un sendero, es decir, en fin, las imágenes hablan por sí solas y bueno, pues estos andenes monumentales preincaicas del Valle Sagrado y concretamente el santuario de Machu Picchu pasó de recibir unas 9.000 habitantes anuales en el año 92, porque fue el primero que apareció en la lista Patrimonio Mundial, a 2.800 visitantes en el 2017. Yo estuve en el 2014 y creo que a partir del 2017 cambió la forma de gestión y de acceso, se hace de forma restringida, hay que pedir unos horarios, creo que tienes que ir con un guía, cosa que no me agrada porque yo contraté un guía y tenía más ganas de quitármelo de encima porque no me estaba interpretando la historia y ahí va un poco también mi interés porque hagamos una buena interpretación del patrimonio, no que te cuenten milongas y mentiras y sobreactúen sobre un territorio. Visto lo que vemos con lo que sucede en espacios Patrimonio de la Humanidad con presencia importante de bancales, pues lo que se supone o lo que se estima es que apostemos por un turismo sostenible. Eso ya lo viene haciendo en la isla de La Gomera, el Parque Nacional de Garajonay, con lo que se llama la Carta Europea del Turismo Sostenible. Es la red europea de parques que tiene su propia metodología y que apuesta por un turismo sostenible donde, sobre todo y especialmente, digamos que lo que promueven es que sean los locales, los agentes locales, los que se dedican al turismo en la isla, los que tomen la iniciativa y hagan esa oferta de turismo. ¿Qué es el turismo sostenible? Pues aquel turismo donde la motivación principal de los turistas no es devorar, no es sacar fotos a mansalva, es observar, es apreciar la naturaleza, conocer las culturas tradicionales de piel con piel y todo ello con el ánimo de conservar ese patrimonio cultural y natural y teniendo muy en cuenta y muy presente a esa población a la que vas a visitar. Y de todas maneras, decir también que el turismo sostenible es también una actitud, que es la actitud de la persona responsable que decide ir a un destino turístico, que primero lo viaja online, porque va a las redes sociales y tiene esa curiosidad, que lo visita y sabe que va a hacer uso de unas infraestructuras, va a acercarse a esa cultura, va a consumir todo tipo de productos locales y además a la vuelta va a disfrutar de felicidad turística, que de alguna manera se le puede catalogar así, y además a la vuelta pues va a recordar esas vivencias. La sostenibilidad en el turismo pues tiene también sus ejes económicos, ambiental y social, me lo voy a saltar de alguna manera, y los objetivos del turismo rural sostenible pues son concienciar a la población de las oportunidades que el turismo rural puede proporcionar a los habitantes de esas localidades,
a su economía, pero también a la conservación del medio. Otro objetivo es trabajar en la protección del medio ambiente, tanto biótico como también en la cultura, y contribuir evidentemente a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de esos lugares. Por contra, y como ejemplo de turismo sostenible, pues se me ocurrió captar la imagen que vende un empresario turístico de la isla de Gran Canaria, donde yo vivo, cuya empresa se llama Etno Experience. Y él en sus inicios, bueno, pues lo que están viendo es territorio risco caído y montañas sagradas de Gran Canaria, es el interior de la isla. Y lo que estamos viendo es que él conecta con los pastores y hace la visita con su pequeño grupo de turistas y, bueno, pues hace todo el proceso desde la transhumancia, el ordeñe de los animales, la producción de queso, el consumo y, bueno, como bien aparece en su cartela, pone un paquete turístico, es lo que se compra, pero una experiencia es lo que se recuerda. Un poco en la línea de lo que les decía antes, el recuerdo de haber tenido una experiencia grata forma parte también de ese turismo experiencial sostenible. Otro tipo o ejemplo de turismo sostenible puede ser el turismo enológico, también imágenes del interior de Gran Canaria, donde ya se está haciendo una ruta del vino. Otro ejemplo de turismo puede ser el turismo activo. Estas son imágenes de un empresario turístico de La Gomera, donde parte de la ruta, bueno, lo contratamos o contactamos con él estudiantes del máster de geografía y profesores de la facultad, que hicimos la visita a La Gomera, hicimos una visita de patrimonio pura y dura, hicimos una ruta por la zona de Valle Gran Rey y alternamos con el deporte, porque el salto del pastor es una actividad que en su momento era un medio de transporte en sitios adversos y muy montañosos como la isla de La Gomera, y hoy en día se oferta como parte del paquete turístico de la visita, el sendero, el contar la historia, el ver cómo se extraía la fruta, la advocación a los santos que tienen que ver con el mundo agrícola, etcétera, etcétera. También podemos apostar por un turismo que lo que quiera sea conocer nuestro patrimonio y nuestra cultura. Centrándonos ya en el caso de Canarias, Canarias está, bueno, como todos saben, no estamos debajo de las Baleares, tampoco estamos aquí, pero me interesó aumentar la escala. En definitiva, las Islas Canarias están aquí enfrente de África, somos África y somos parte de la Macaronesia. Compartimos un montón de cosas con las Islas Macaronesia y con el resto de los archipiélagos de la Macaronesia, entre otras, pues que somos islas volcánicas, anticiclón de las Azores, unas características climáticas semejantes, unos paisajes culturales y en bancales muy parecidos, con mucha piedra volcánica. Las islas en las que nosotros estamos trabajando, Gran Canaria y La Gomera, y ya se va sabiendo por distintos trabajos, tesis doctorales, publicaciones, pues un poquito, aunque realmente el conocer exactamente la superficie abancalada de islas tan montañosas como Gran Canaria y La Gomera nos está dando verdaderos quebraderos de cabeza a pesar de las tecnologías, de los LIDAR, de las imágenes de satélite, y veo que hay gente que asiente con la cabeza porque es que ni con el Google Earth, que te permite ver en 3D, a veces es bastante complicado. Pero bueno, en cualquier caso, este es el mapa de bancales que tenemos a día de hoy. Lo suyo es pedir un proyecto y sacar dinero y hacer una buena cartografía con las fotografías antiguas, que por suerte tenemos, años 60, años 50, y vemos que desde el punto de vista de la distribución espacial y por cuencas hidrográficas, la parte noreste de la isla de Gran Canaria es la más profusamente abancalada, tiene su razón de ser, es la parte más poblada, con más recursos, con los alisios, con el agua y con mayores recursos edáficos, y bueno, y concretamente las cuencas del Guiniguada, que fue el objeto de estudio de mi tesis doctoral, y la cuenca de Guayadeque son las que tienen casi el 70% de su superficie cubierta por bancales. Cambios de uso a lo largo del tiempo, desde los años 60 hasta la actualidad, nos hablan de que en esa cuenca hidrográfica del Guiniguada pues hay cambios hacia la artificialización, dígase urbanización o construcción de infraestructura, viarios y tal, y la parte más interna, es decir, medianías y cumbres, tiene un proceso de abandono y de renaturalización y de reforestación importante. Cuando hablamos de La Gomera es una isla que si la vemos en 3D, porque nos lo permite hacer el Google Earth, vemos que tiene apariencia de como si fuese un exprimidor de naranja y, bueno, en definitiva es una isla pequeñita, tiene apenas 800 y pico kilómetros cuadrados de superficie y apenas viven 23.000 habitantes en toda la isla.
menos que en el municipio de Gran Canaria donde yo habito. Antes hablaba, escuché que en la sierra hay 21 municipios, en la Sierra de Tramontana, y hay 180 y pico mil habitantes. O sea, estamos hablando de escalas espaciales y humanas totalmente diferentes. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque es la síntesis de lo que es la isla de La Gomera. Es una isla en escudo. Somos islas volcánicas y las islas en escudo tienen esta morfología que con el paso del tiempo y la erosión es una isla bastante antigua. Es una isla que tiene 14,5 millones de años y solamente hay un volcancito que se le asemeje a un volcán. Una isla que ha sufrido un periodo muy largo, larguísimo de erosión. Por tanto, es una isla que es cuenca-barranco, barranco interfluvio, acantilado. Es decir, el trabajo de la erosión es La Gomera, ¿vale? Y este escultor, Pedro Zamorano, en sus esculturas se enamoró cuando llegó a La Gomera, de una gomera creo, pero también de las piedras volcánicas y de la morfología. Y hizo esta escultura que a mí me recrea y me parece que simboliza y sintetiza lo que es la isla de La Gomera, que es puro bancal. La imagen no es muy buena, pero en cualquier caso las cifras son aproximadas. Como les digo, hace falta una nueva batida. Hay sitios donde es muy fácil reconocer los bancales en todas las lomadas del sur, pero en el norte, donde hay acantilados y en los acantilados hay bancales, lo mismo que en Madeira, lo mismo que en algunos sitios de Azores, pues es bastante complicado verlo solamente por fotointerpretación. En cualquier caso, es una isla también muy abancalada. A través de un proyecto que estamos finalizando en este momento, un contrato con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, con la Dirección General de Promoción Turística, se nos pidió o contactaron con nosotros a sabiendas de que trabajamos paisajes de bancales para que hiciéramos un análisis, es el proyecto de Plan de Dinamización Turística del Norte de La Gomera. He cortado la isla y hemos cogido solo los 3 municipios del norte, Hermigua, Agulo y Vallehermoso. Son 3 municipios. De Vallehermoso solo hemos cogido el norte porque es un municipio que raramente en el contexto insular tiene parte de Barlovento y de Sotavento, pero en cualquier caso lo que hemos hecho es una identificación de bancales, hemos hecho una clasificación, toda una serie de mapas, cartografía para ilustrar las características de esos bancales, no solo como elementos paisajes culturales, sino también desde el punto de vista de su aptitud turística. Por ejemplo, un paisaje cultural en bancales propio de la isla de La Gomera es aquel que disponga o que tenga de un palmeral. Como saben, los palmerales, los palmares, que es como así le llaman en la isla de La Gomera, tienen un aprovechamiento forestal, forman parte de los paisajes, pero el propietario del suelo y del bancal no es el mismo propietario que de la palmera, pero en sí que forman un agrosistema, un conjunto, y estéticamente y visualmente son, digamos, la síntesis del paisaje agrícola en bancales. Bueno, pues esta es una cartografía de la tipología de bancales, uno de los numerosos mapas que hemos hecho, y aquí les muestro ejemplos dentro de ese plan de dinamización turística del norte de La Gomera, que no lo he dicho, pero lo comento en este momento, tiene como 3 patas. Ese plan de dinamización del norte. ¿Y por qué del norte? Porque a pesar de que es una isla poco poblada, el sur tiene unas instalaciones turísticas más de acorde con lo que es el turismo de costa, el turismo de sol y de playa, muy reducido, por cierto, pero el norte, igual que los nortes de todas las islas Canarias, son los nortes de los restos de la agricultura del plátano, más despoblados, más desfavorecidos, que no terminan de encajar en esa actividad turística. Y bueno, desde la Consejería de Turismo, que no deja de ser paradójico que sea la Consejería de Turismo y no la de Agricultura, la que quiere poner en valor para visita y para ofertar y para complementar y diversificar la oferta turística de las Islas Canarias como a modo de ejemplo piloto, porque dicen que lo quieren extrapolar al resto de islas que tengan unas características parecidas. Quieren promocionar los paisajes de paredones, que es el nombre que reciben los bancales en este sitio, en Lepe. No sé si he seleccionado imágenes. Son bancales que tienen de ancho el ancho de una platanera, de una fila de plataneras, es decir, 1,5 metros. Y de alto puede tener 4 metros. Y que están en muy buen estado de conservación. La ingeniería gomera funciona, o ha funcionado en esos sectores. Bueno, en definitiva, quieren promocionar desde la Consejería de Turismo los paisajes de paredones. Para ello han contado con nosotros el silbo gomero, como también elemento a ofertar dentro de los paquetes turísticos, y también la vitivinicultura, los paisajes que son también en bancales, pero lo que es el turismo enológico, porque en la isla de La Gomera existe una variedad de uva que es exclusiva de la isla, que es la forastera gomera.
más tipos, atendiendo a la tipología que puse en una de las diapositivas iniciales, vemos que en una isla tan pequeñita y en una parte de una isla tan pequeña como es el norte, tenemos una variedad de bancales en cuanto a su distribución espacial bastante diferente. Estos son los típicos bancales trenzados o en zigzag, que son los propios del cultivo de la viña. Los anteriores eran del plátano, básicamente, o cultivos de huerta, y estos son las llamadas cadenas, o en anglosajón los links, que son despedregados de la ladera y con pendientes, y en su día pues se dedicaban a la agricultura del cereal. Y después ya están estos que tienen una disposición como un poco anárquica y con muros en varios frentes, que son los llamados campos aterrazados. En La Gomera tenemos un parque nacional, porque se trata también de señalarles que estamos haciendo en otros territorios que también son patrimonio de la humanidad. Como les decía antes, La Gomera tiene parque nacional desde el año 1981 y 2 años después, en el año 83, la UNESCO, las autoridades canarias solicitan, ya sabemos cómo es el tema, pero se incluye Garajonay como patrimonio de la humanidad en concepto de paisaje natural. Ocupa una superficie, ese parque nacional, que es lo que aparece aquí señalado en color rojo, supone apenas el 10% de la superficie total de la isla de La Gomera. Como les decía, esto ya lo he adelantado, he hablado un poquito de las características de Garajonay. Es un parque que recibe mucha afluencia de turistas, y luego veremos porque lo enlazan con una iniciativa de promocionar rutas interpretadas no por el interior del parque, que ya las hay y funcionan muy bien y adaptadas a todo tipo de públicos, sino que lo que pretenden es descongestionar el interior del parque, y para ello están promocionando y creando el material necesario para ofrecérselo a los municipios, a los ayuntamientos y a los empresarios que así lo deseen, para que se dediquen a la interpretación y al turismo agrario. Gran Canaria, la parte patrimonializada o reconocida como reserva de la biosfera y patrimonio mundial es este sector, y La Gomera es toda patrimonio, es decir, lo que es patrimonio mundial, Garajonay y Parque Nacional, es en el interior, ese 10%, pero toda la isla fue declarada en el año 2012 reserva de la biosfera. Tenemos aquí Gran Canaria de nuevo, fue declarada reserva de la biosfera en el año 2005, comprende 7 municipios, más de 100.000 hectáreas, es bastante superficie. Y lo que les decía antes, si vemos Gran Canaria a vista de pájaro por la noche, esos 870.000 personas, habitantes que residimos en la isla, estamos en la orla costera. Y es justo la parte desprovista de población, la Gran Canaria vaciada, la que ha sido reconocida por la UNESCO, ¿no? Y en el año 2019... nació o se reconoció por parte de la UNESCO lo que es el Risco Caído en las montañas sagradas de Gran Canaria. En este mapa podemos ver el solape de los dos territorios, en rojo la zona núcleo y la zona tampón de Risco Caído, y en verde pues la parte marítima y la parte terrestre de la reserva de la biosfera. Como áreas de designación internacional, se han adscrito y se ha acudido a lo que se llama área de designación internacional múltiple, que consiste en que ya se ha creado el instituto para la gestión de esos dos territorios, porque es pura lógica, ¿no?, el hacerlo de esa manera. Ayer precisamente hubo una reunión, un seminario para hablar de cómo arrancar con ese instituto y qué objetivos y qué proyectos van a seguir. Pues Risco Caído es patrimonio de la humanidad porque es la continuidad de una forma de entender y de conectar con el territorio que parte de los aborígenes de Gran Canaria, que no se llamaban guanches, esos son los de Tenerife. Los aborígenes de Gran Canaria se llaman canarios, ¿vale? Y que tenían una cosmovisión muy particular, conectaban el cielo con la tierra, con los usos de la tierra, vivían en cuevas, y todo eso ha permanecido en la actualidad. Muchas cuevas que se dedicaban al culto en forma de almogarenes, en fin, tiene una componente muy importante de valor arqueológico y de simbolismo, de sincretismo de la sociedad
que continúa a día de hoy, pero también tiene superficie abancalada e importante. Y además muy curiosa porque está vinculada a solapones de un material volcánico llamado roque nublo, que era fácil de picar y de construir cuevas. Y todo ese material extraído de la creación de la cueva es el que se ha utilizado para los bocaos, los bancales, las cadenas, que son los nombres que reciben en esas localidades. Tras el reconocimiento, le cayó el San Benito a Risco Caído de un gran incendio, el Gran Incendio de Gran Canaria 2019, que no causó daño en los yacimientos, o no daños importantes, y además dejó ver, porque había mucho bancal abandonado, un montón de bienes del patrimonio etnográfico hidráulico que no se sabía ni que existían, porque la recolonización vegetal en esa zona ha sido tan importante y además, acto seguido, la crisis sanitaria, el COVID-19. Los habitantes de esos municipios cumbreros no saben cómo subsistir. Este COVID nos ha regalado de forma sarcástica imágenes. Me imagino que aquí en Mallorca habrá pasado lo mismo, el exceso de turismo, pero del turismo local. De nada que nos desconfinaron, la gente salió al campo y también las redes sociales tienen mucho que decir y la verdad que crea auténticos problemas de conservación. Este es un poco el organigrama metodológico de lo que estamos haciendo. Estamos a punto de terminar ese plan de paredones para la Consejería de Turismo, que tiene como 3 grandes patas: una parte de repositorio, de búsqueda bibliográfica, fotográfica, cartográfica, para ponerlo en la web en materia de bancales; una parte cartográfica para el cálculo de aptitudes turísticas de los bancales gomeros; y una parte de ruta interpretada, como que se va a convertir supuestamente en un producto turístico o en uno de los primeros productos turísticos a sacar en relación con los paredones. Me salto esta diapositiva porque nos hablan un poco de la metodología que empleamos. Aquí les muestro algunos de los productos que sacamos cartográficos, que, como les digo, está en sus estados, es decir, es una investigación piloto, ¿vale?, que es muy mejorable, entre otras cosas porque La Gomera es una isla que tiene bienes del patrimonio a raudales, pero no tiene un inventario, y lo estaban haciendo en simultáneo con nosotros. No pudimos incorporar esa capa para delimitar áreas abancaladas con un alto contenido en bienes del patrimonio etnográfico, por ejemplo, o arqueológico. Por tanto, bueno, pues los mapas que hemos sacado, que son mapas de aptitud turística, según, bueno, en este caso concreto es un mapa de calidad para la conservación, que tiene en cuenta esa multifuncionalidad de los bancales, y esas valoraciones se obtienen a partir de algoritmos que integran el valor ambiental, el valor productivo, el valor social, el valor cultural, el valor estético, y salen pues estas clasificaciones en 5 categorías que no me voy a detener a comentar. Y aquí pues algunos de los productos, que son los mapas de aptitud turística. Evidentemente, si lo que queremos es promocionar lo que ya viene haciendo el Parque Nacional de Garajonay, no queremos desde la Consejería, bueno, yo no soy miembro de la Consejería, me han contratado, ¿no?, pero no se inventa nada nuevo. Ya La Gomera lleva un largo recorrido con su Carta Europea del Turismo Sostenible, pero bueno, como nos encargaron este tipo de trabajo, pues evidentemente La Gomera es una isla que tiene una red de senderos fenomenal. Si buscamos las bases de datos que hablan del número de turistas y el objeto de visita de La Gomera es porque quieren hacer senderismo. El 80% de los turistas que van a La Gomera, que son normalmente o mayoritariamente son alemanes, ahora con el COVID somos los gran canarios, los chicharreros, los de las otras islas y los nacionales, que por cierto fenomenal, porque somos muy buenos turistas en nuestro territorio nacional, y ojalá que sigamos haciendo esa práctica del turismo de cercanía, porque estamos solo a 2.000 kilómetros de distancia, aunque a mí me hicieron un viaje bastante particular hoy por Madrid. Bueno, pues también hay otro mapa de aptitud turística para el agroturismo, que evidentemente tiene en cuenta la existencia de una red de viviendas de oferta alojativa en el medio rural, y que, bueno, partimos de la base de que no es una base de datos completa, que hay mucha vivienda vacacional que no está en la base de datos, pero bueno, y también un mapa de aptitud para el enoturismo. Sé que la parte de la gestión de las rutas enoturísticas van por otros derroteros, trabajando con las bodegas, visitas a bodegas,
pero nosotros en la ruta que proponemos, la ruta interpretada que proponemos, incorporamos la experiencia de que alguien, nada menos que la persona que está al cargo de la denominación del Consejo Regulador de la denominación de origen del vino de La Gomera, tiene su residencia de fin de semana de herencia familiar en la localidad donde hicimos la ruta, y parar en su finca y que nos explique el trabajo de investigación que está haciendo con la Rovira Virgili para la recuperación del ADN ya no solo de la forastera gomera, se está descubriendo nuevos taxones, nuevas variedades de uvas, de viñas muy particulares, porque es una isla tan abrupta que cada barranco, cada sección de barranco pues puede ser susceptible de que surja, como ya lo estamos viendo a nivel biológico en otro ámbito en Canarias. Si nos referimos a Gran Canaria, con esa acción combinada y gestión de la Reserva de la Biosfera con Patrimonio Mundial, en ese plan en ese programa de sostenibilidad turística, uno de los objetivos que pretenden cubrir, a diferencia de La Gomera, Gran Canaria es una isla que tiene una red muy poco reconocida, muy mal señalizada, no está homologada, es decir, hay mucha tarea por hacer, y ese es el objetivo número uno, es si queremos promocionar que nos visiten y que sea un turismo de senderismo, ecoturismo y demás, pues tenemos que empezar por lo que no hemos hecho en un largo periodo de tiempo. Entonces, bueno, pues eso, la recuperación de los senderos. Perdón, hay un enlace a un vídeo, que es el vídeo corto que tienen ustedes para que vean cómo desde la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria se están haciendo rutas interpretadas para las personas que viven ahí, para la gente que se pretende que se formen, porque en simultáneo se les está dando unos cursos de emprendeduría para que esas personas conozcan, porque hay muchas personas que no son naturales del lugar o no tienen los conocimientos completos. De alguna manera, esas rutas lo que hacen es servir de colofón en esa formación que están recibiendo esas personas. Cuando quieras. Simplemente creo que van a sacar 12 rutas, solamente una muy cortita de 2 minutos. 5 minutos, vale. Gracias. Hoy nos encontramos haciendo una de las 9 rutas de divulgación de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, en la cual hemos bajado desde el borde de la caldera de Tejeda hasta la culata Cuevas Caídas, degustando los quesos que tiene que ofrecer este paisaje y degustando el vino que tiene que ofrecer este paisaje, que son auténticas delicias. Siéntanse orgullosos de tener estos tesoros en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. Soy Coli, vivo en Tejeda, nací en la cumbre. Desde mis antepasados nos hemos dedicado a la ganadería, y todos mis abuelos, bisabuelos y todo. Ahora tomé el relevo yo y tengo la quesería Manjar de Tejeda. Por mi medio de vida pertenezco en este pueblo a la Reserva de la Biosfera, y creo que hay que darla a conocer porque es la única manera de que se valoren nuestros productos y lo que es realmente la vida aquí. Hola, soy Sandra Armas, gerente de Bodegas Ventaiga. Aquí elaboramos los vinos a gala y venimos de una tradición familiar de mi padre de hace 25 años, la cual continúo hoy ahora. Estamos situados dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria e intentamos seguir con el trabajo que comenzó mi padre con gran esfuerzo, que estamos viendo los frutos ahora y que vemos que tiene un gran futuro. Es una serie de 12 vídeos muy cortitos que tienen ese nombre común, rutas y raíces.
Si continuamos, en el Parque Nacional de Garajonay, esto es una publicación reciente, se celebró precisamente en Menorca el Congreso de Ecoturismo y el equipo técnico del parque y de la Carta Europea del Turismo Sostenible de La Gomera, de Garajonay, pues llevaron esta presentación, donde lo que hacen es, digamos, proponer, han creado un total de 15 rutas por el borde del Parque Nacional con la idea de descentralizar las visitas en el parque, ¿vale? Porque sufren verdaderos problemas de afluencia al interior del parque y también es la manera que a ellos se les ocurre de dinamizar la economía de muchos de los caseríos que están en el borde del parque. Y además, si esos espacios los ayuntamientos se implican y mejoran esa red de senderos, los mantienen, y los empresarios que viven en esos sitios pues toman la iniciativa e incorporan esas rutas que ya están elaboradas, ya están los materiales creados por parte de los técnicos del parque, es una manera también de proteger incluso contra los incendios forestales. La isla de La Gomera también es una isla que recurrentemente sufre problemas de incendios forestales y justo en el borde del parque es donde territorio de bancales abandonados los sitios más vulnerables. Y otra de las rutas con la que trabajamos desde el año 2011 no tiene que ver con las instituciones públicas, o sí, porque son las que subvencionan. Gobierno de Canarias, Dirección General de Patrimonio, ha apostado y ha apoyado a una fundación privada, que es la Fundación Lidia García, que lo que hace es diseñar rutas de sabios guías e intérpretes. ¿Qué es eso de sabios guías e intérpretes? Pues es la promoción del patrimonio de Canarias a través de las personas mayores, de los sabios guías e intérpretes. Conectamos con esas personas que son de edad avanzada, que interactuamos con ellos, diseñamos con ellos rutas por sus territorios y luego son ellos los encargados de hacer de guías e intérpretes del patrimonio. Esto, lo habitual es que sean colectivos de educación escolares o universitarios. Yo suelo llevar a los estudiantes del máster de patrimonio o de asignaturas de patrimonio del grado para hacer esas rutas. Bueno, pues trabajo con mayores y me quiero centrar, porque hay un largo recorrido, 2 minutos, me quiero centrar solo en esto. En el año 2018 presentamos la segunda guía regional canaria de sabios guías e intérpretes, que en esa ocasión, por propuesta mía y por coincidencia en el tiempo con el 4º Congreso Internacional de Bancales, se hizo de temática bancalera. Hicimos un total de 7 rutas, 7 islas, con recorridos por entornos de bancales, de la mano de los sabios, interactuando con los colegios, y el otro vídeo que tenía previsto mostrarles, pero no va a dar tiempo porque me dicen que tengo 2 minutos, lo salto. Si ustedes buscan sabios guías e intérpretes, segunda guía canaria, yo les iba a poner la guía regionales, 10 minutos explicando y visualizando los 7 territorios de bancales por todas las islas, desde los bocaos de Risco Caído, desde las gavias, nateros, traveseros de Fuerteventura, paisaje desértico, desde los almendreros del norte de La Palma, la vitivinicultura en el Golfo, en la Isla del Hierro, espectaculares todos ellos, y siempre de la mano de gente del lugar y contando sus vivencias y sus conocimientos sobre el territorio. Volvemos al plan de dinamización turística, y la ruta en la que más alma hemos puesto es la ruta de Tamargada. Es una pequeña cuenca hidrográfica que está entre 2 municipios y que reúne, es como el portal de Belén bancalero, paredonero de la isla de La Gomera. En un territorio tan pequeño tenemos las 5 variedades de muros y de tipos de bancales, vitivinicultura, cultivo de cereal, en fin, es toda una... Y bueno, pues lo que les muestro es el cuadríptico que se ha sacado de la ruta, que hemos titulado Tamargada, paredones que tejen la memoria, porque los paredones conforman, aquí en este pueblo había muchas tejedoras, y la urdimbre de los telares, pues a mí por lo menos me recrean, igual soy un poco poética, pero yo creo que la interpretación del patrimonio, que es darle significado al patrimonio para que llegue a la persona que nos visita, tiene que recurrir a este tipo de lenguaje más directo, más evocador, ¿no? Y bueno, como ven, pues la parte vitivinícola la cubrimos visitando, bueno, esto es una bodega casera porque eran 3 núcleos de población, es una ruta circular de tamaño medio y donde vamos alternando la visión panorámica, porque hay sitios donde hay buenas panorámicas, con la visión a medio tramo,
hasta topar la nariz con la hoja de la forastera gomera. Es decir, la pluriescalaridad en los contenidos que ofertamos en esa ruta y que aderezamos incluso con un poema de Pedro García Cabrera, y se los leo porque es bonito, y ustedes me perdonen que sea tan majadera, me voy a poner las gafas, porque este poeta gomero pues era un enamorado de los paisajes. De hecho tiene una obra que habla del paisaje en función, el hombre en función del paisaje, y habla de los paisajes de todas y cada una de las Islas Canarias. Dice: cualquiera de estas piedras chácaras del silencio puede crear la hoguera de mi infancia, mirarme desde atrás, desde un barranco o de una sombra de una palmera. Es un extracto de un poema mucho más largo, y donde pueden ver, yo sé que las imágenes son muy chiquititas, pero no solo vemos paredones, bancales de diferentes tipos, vemos patrimonio etnográfico, hablamos de la explotación de la palmera, del guarapeo, de la técnica del guarapeo para extraer la savia, de la miel de palma, hablamos del abandono, de la emigración. Hay casas que parece que destechadas, hay unos caseríos espectaculares y da la sensación de que la gente tuvo que irse en desbandada. Y esa imagen y esa sensación nos gustaría transmitirla a través de esa ruta interpretada, que bueno, que ya tenemos los materiales creados y solo falta pues dotarle de economía y una empresa que haga pues realidad aumentada, que tenemos material para ello y ese tipo de... Tenemos muchas grabaciones de personas que vivieron y que todavía viven, pues la señora del telar, que ha sido reconocida como mujer del año, mujer rural, y maestros guaraperos, maestros, es decir, los audioguías o partes de la visita interpretada que tenga la opción de escuchar en directo a esas personas que vivieron allí y que nos cuenten qué hacían. Yo creo que es un plus y que deberíamos apostar por eso, no quedarnos solo en la obra arquitectónica, sino recuperar a las personas. Y bueno, yo con esto ya recuperar a las personas. Estos son personas que vivieron allí, gomeros construyendo los muros, medio de transporte. Y bueno, la presencia de la mujer, que siempre es invisible, pero ahí estaba. Los gomeros se iban, emigraban y se quedaban las mujeres. Y esos bancales había que mantenerlos y había que seguir dándole de comer a las familias. Y también pensar en las personas. Hay muchos técnicos. Esto fue una reunión que hicimos previa al Congreso de Bancales, donde reunimos durante 3 días a un montón de técnicos de la isla de La Gomera, de todos los sectores, de agricultura, de desarrollo rural, de patrimonio, bueno, todos los que se puedan imaginar, porque el mundo Bancales es transversal, y salieron un montón de ideas y de propuestas que después quedó en agua de borraja, porque lo que interesaba en ese momento era que nos montaran un congreso en La Gomera y no contar con... Pero sí hicimos trabajos previos con estudiantes de la universidad sobre el concepto de los bancales, visitamos en Gran Canaria varias áreas con estudiantes y fuimos sacando las entrañas de esos territorios abancalados y esas culturas que hay un montón y son dignas y merecen respeto y recuperación de alguna manera. Y con esto termino. Muchas gracias.